versículos del 30 al 34. Repito, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 34. Amén. Ok. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echas grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Amén. Señor, me arrepentí. Amén. Familia, acompáñame a orar una vez más. Ah, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra cantada y tu palabra leída. Y ahora rogamos, Dios, que tú nos ayudes a ser fiel, principalmente a mí, como aquel que tiene dicha responsabilidad y privilegio, pero también, Señor, para con aquellos que escuchan y tienen la responsabilidad de escuchar y filtrar y ver que lo dicho sea con fines de tu palabra. Así que, Padre, ayúdanos, que ninguno en este lugar, Dios, sea pasivo. Ni yo que estoy enseñando, ni mi hermano o mi hermana que está escuchando. Y oramos, Padre, que tu palabra dé el fruto el cual tú quieres, Dios. Porque Dios, tú no envías tu palabra sin propósito. Tú la envías con propósito. Y tu palabra no regresa a ti vacía. Ella regresa con aquel efecto causado por el poder de la palabra en nuestro corazón para gloria de Dios. Así que queremos hoy, Señor, ver tu palabra en nosotros, obrando en nosotros tanto el querer como el hacer para tu buena voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Ah, Quiero comenzar compartiendo algo que en lo personal me anima mucho y quizás entre nosotros hay personas que de igual manera les anime esto. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que me anima el poder ver cómo una compañía comenzó. Es decir, no importa cuál compañía sea o ministerio, pero por lo general me gusta mucho ver el comienzo de esas compañías. Algo que tengo y quiero hacer más seguido. Por ejemplo, ustedes saben, no es propaganda, pero Chipotle no es propaganda, aunque me gusta, nos gusta. Yo recuerdo querer investigar cómo fue que comenzó Chipotle. Y de igual manera con diferentes compañías, me gusta encontrar no simplemente dónde están ahora, pero cuál fue el comienzo de esa compañía. Ahora, también me anima mucho, por ejemplo, conocer personas que independientemente de su trasfondo, de lo difícil, de su crianza, de dónde crecieron, me maravillo de ver la obra de Dios en sus vidas y verles dónde están hoy por la gracia de Dios. Me gusta ver tanto como cómo comenzó algo y a dónde está, sea del mundo empresarial, pero obviamente y mucho más importante, como un individuo muerto espiritualmente, con diferentes circunstancias, Dios le hace esta obra en salvarle y ver que da fruto y fruto y fruto. Esto es una obra de Dios. Entonces tomemos el caso en el mundo de negocios, en el mundo de tecnología, el caso de Apple. Todos conocemos aquí a Apple. Y Apple es interesantemente que comienza en un garaje. Y estas personas que comenzaron Apple para vender y hacer su primer computadora o el primer prototipo de su computadora tuvieron que hacer algo. Steve Jobs tuvo que vender su camioneta y su compañero Steven Wozniak tuvo que vender su calculadora programable. Y después entonces tú conoces a Apple, tiene sus éxitos, también tiene sus fracasos, sus divisiones. Sin embargo, hoy en día llega a ser una de las compañías de tecnología muy importantes y una de las más importantes. Ahora, esto es en el mundo empresarial,
Pero déjame hablarte un poco más de lo que es el mundo espiritual y cómo Dios hace cosas de algo y las hace algo maravillosamente increíble. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la operación AUCA. Déjame tratar de explicarla porque a mí siempre me asombra recordarme de esta operación. Dos misioneros particularmente norteamericanos, Jim Elliot y su compañero Pete Fleming, ellos llegan a Quito, Ecuador, en el año 1952 para poder aprender español. Están ahí un tiempo, después se unen sus otros tres amigos. Estos son Nate, Ed y Roger, que ellos comienzan a tener sus primeros encuentros con una tribu no alcanzada en Ecuador. No simplemente no alcanzada, pero una tribu muy peligrosa, una tribu salvaje. Es más, se sabe que antes de estos misioneros llegar a este lugar, ellos ya habían asesinado y matado a varios trabajadores de la compañía Shell porque no los querían tener en esa localidad. Aún así, ellos sienten un llamado de Dios para llegar a esta tribu no alcanzada o llamados los Waroni o Aroni o los Auca. Ellos llegan a este lugar y comienzan a volar en la zona y comienzan a tener cierta interacción con ellos. Obviamente al principio ven esta avioneta, se asustan, pero poco a poco comienzan a tener este compartimiento de regalos, les envían ciertas cosas, ciertos mensajes. Después empezaron a aprender ciertas palabritas en su idioma y comenzaron a interactuar con ellos. En una de estas aventuras, 4 miembros de la tribu logran tener comunicación con los misioneros y ya logran tener cierta relación con ellos. Es más, uno de ellos se sube a la avioneta para ver qué era este monstruo, qué era esta cosa, una avioneta. Se sube y recuerdo tanto ver y leer la historia que supuestamente este miembro de esta tribu subió en la avioneta, comienza a ver a su propia tribu y la reconoce y comienza a gritar en su dialecto: aquí estoy yo, aquí estoy yo. Bueno, pasa esto. Eventualmente los misioneros, animados de ver esta interacción con esta tribu no alcanzada, salvaje, y ya empiezan a ver esta relación, eventualmente se le invita a toda la tribu a poder tener esta relación con ellos, porque el fin de todo esto no era darle regalos, ni siquiera era que vieran a norteamericanos. El fin de esto era que conocieran a Cristo. Ese era el fin de todo. Bueno, en un momento se llega la situación donde se van a encontrar. Y estos misioneros comienzan por medio de radio, decir a su familia que estaban en el otro lugar: ya vamos a vernos con ellos. Lo más seguro es que a las 4 de la tarde mandemos un mensaje que ya les pudimos conversar y tener un tiempo con ellos. Ellos aterrizan su avioneta, deseosos de poder interactuar y conocer a los miembros de esta tribu, y sin embargo fueron emboscados y asesinados por la misma tribu el 8 de enero de 1956. Pudiendo defenderse porque tenían armas, no lo hicieron y fueron asesinados. Pues lo más curioso de todo esto, que pudo haber pensado, y hay diferentes puntos de vista, hay unos que los llaman ignorantes. ¿Cómo se les ocurre? No simplemente cómo se les ocurre ir allá, pero cómo se les ocurre ir a cambiar algo cultural. No entienden que nosotros estamos detrás del alma de la persona, no su cultura nomás. Estamos detrás del corazón de ese individuo que pasará el resto de la eternidad con Dios o sin Dios. Pero lo más interesante de todo esto es que cualquiera pensaría: ya murió la misión AUCA. Pero la esposa o viuda de Jim Elliot, Elizabeth, con Rachel, la hermana de Nate, años más tarde regresan a la misma tribu con sus niños pequeños para mostrarles el amor, el perdón y la gracia de Dios. Dado a esta obra increíble de estos misioneros y el valor de su esposa y de la hermana con los niños, Dios les salva a casi toda la tribu. Bueno, hay cosas que comienzan de una manera no tan de tanto valor o de poca visibilidad y de poco impacto, que uno dice: mira, no va a pasar nada. Mucho el impacto puede ser en ese momento no visible, no se entiende sus comienzos, pero años más tarde se ven sus frutos, se ve lo que Dios está haciendo. Ahora tú te preguntarás: ¿qué tiene que ver esto con la parábola que Mauricio nos leyó? Bueno, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque es una semilla bien pequeñita, pero que cuando crece da su obra increíble. Y para adelantarte, a veces tomamos este libro como insignificante. Aún los creyentes no le damos la seriedad de lo que este libro es. Y a veces podemos asumir que es una semilla pequeñita. Pero cuando tú te empapas de esa Biblia,
la conoces, te deleitas en tu Señor, créeme, su palabra no dejará de hacer la obra necesaria en tu corazón y en mi corazón. Eso que podemos llamar, no tiene gran importancia leer la Biblia, páginas ahí, quizás tú dirás, ese es un libro antiguo, yo ni creo en ese libro, quizás algunos creyentes, bueno, eso no es para, eso es para ti como pastor. Bueno, el creyente no minimiza esto, porque como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, la palabra de Dios tiene el poder de Dios para llevar a cabo lo que tú y yo necesitamos, conocer a Dios para ser como Dios a la manera de Dios. Por tanto, ¿qué impacto tiene este reino o por medio de esta parábola? Bueno, vamos a ver tres cosas dentro de este primer punto, y es del pequeño a grande. Vamos a ver, y ya Marcos lo que hace es cerrar este capítulo. Estamos en una serie de Marcos, y ya él cierra el capítulo 4 con versículos del 33 al 34, esta sección, para dar un resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora, y es el porqué de las parábolas. Entonces, dos cosas vamos a ver, de pequeño a grande, y un resumen, pero en este primer punto vamos a ver tres cosas en relación a la semilla de mostaza con el reino de Dios. Cristo ya nos ha mostrado en todo este capítulo que él usa estas parábolas. Lo hemos visto, quizás tú creciste en la iglesia y quizás al escuchar la parábola de la semilla de la mostaza, tú dices, yo conozco esa historia. Bueno, quiero recordarte cómo es que Cristo ha estado enseñando estas parábolas. Él ha tomado el tiempo para hablar de estas parábolas, apuntando a la realidad mayor, y es el reino de Dios. Él usó la parábola del sembrador, usó la parábola de la lámpara, usó la importancia de lo que nosotros oímos, y en base a lo que oímos, según su palabra, es también cómo medimos. Y de igual manera hablamos la semana pasada sobre cómo es que esta semilla da su crecimiento. Entonces, ya tomando parábola de la semilla de la mostaza, lo que encontramos es que obviamente este grano tan pequeño, y por más que sea el más pequeño que todas las semillas de la tierra, cuando esa semilla se siembra y crece, crece. No vas a quizás adivinar si creció, te vas a dar cuenta que creció. Esta semillita insignificante, de primera vista, pequeñita, tú te vas a dar cuenta que cuando se siembra, ella va a crecer en algo bien grande, al punto de ser la más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas que eventualmente vamos a ver que funcionan como un refugio a la misma vez. Entonces el punto es que algo tan pequeño como una semilla de mostaza salga algo tan grande como un árbol con sus grandes ramas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Bueno, primero que todo, tiene que ver con su principio. Y vamos a empezar con ese punto. ¿Por qué esta parábola de la semilla de la mostaza se relaciona al reino de Dios? Bueno, primero que todo con su comienzo. El reino de Dios, como lo hemos visto, fue inaugurado por Cristo. Entonces, ya lo hemos visto, si ha estado caminando con nosotros, vimos precisamente que Cristo en el capítulo 1 predica sobre el reino de Dios. El reino de Dios es inaugurado por la persona de Cristo. Hemos visto esto en varias ocasiones, y hemos visto que al principio nadie se asombra por esto. Al principio nadie se asombra con la persona de Cristo, así como nadie se asombra con una pequeña y simple semilla de mostaza. Nadie se asombra ni por Cristo, y al principio nadie se asombra por la palabra que Cristo enseña. Nadie se asombró por eso. Es más, como lo hemos visto, aunque las multitudes podían seguir a Cristo, no seguían a Cristo por quien Cristo es verdaderamente. Lo que nosotros sí hemos visto es que precisamente, así como una semilla de mostaza que puede ser ignorada, las palabras de Cristo con la palabra de Dios y la persona de Cristo era ignorada. No simplemente era ignorada. Quiero recordarte lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a lo que las personas decían sobre la palabra de Dios en la persona de Cristo. Decían, este hombre está blasfemando al compararse con Dios. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 7. Decían, este es un hombre, cualquier hombre sentado con pecadores y recaudadores de impuestos. Capítulo 2, versículo 16. Hemos visto que era titulado como uno que no enseñaba a sus discípulos a ayunar. Capítulo 2, versículo 18. Algunos le llamaban un desobediente del día del reposo, capítulo 2, versículo 24, y capítulo 3, versículo 2. También tramaban cómo destruirlo, capítulo 3, versículo 6. Otros decían, es un supuesto rabí con 12 supuestos discípulos que nadie en la comunidad quería a ninguno de estos, y menos a ese Mateo, recaudador de impuestos, capítulo 3, del 13 al 19.
No simplemente era lo que las personas decían, pero lo que su familia decía. Vimos que sus familias lo llamaban y pensaban que era un loco, literalmente. Cristo es un loco. Capítulo 3, versículo 21. Los escribas decían, este hace todo eso en el nombre del príncipe de los demonios. Es decir, tú estás endemoniado, Cristo. Capítulo 3, versículo 22. Hasta el momento, obviamente, todo el comienzo del reino de Dios no ha sido a la manera de lo que la gente esperaba. Al principio cualquiera pudo haber dicho, esto no va a pasar de aquí. Al principio alguien podía minimizar tanto la persona de Cristo como la palabra de Cristo. Era algo sin importancia, era tan simple como una semilla de mostaza. Entonces no cabe duda que lo que hace Marcos en todo el capítulo 4, y estamos cerrando el tiempo de las parábolas, lo que hace Marcos intencionalmente en el capítulo 4 es recordarnos que para tú entender a Cristo, desear a Cristo, conocer su palabra, desear su palabra, se requiere del milagro de Dios. Es Dios quien hace tal obra. Y por eso es que Marcos, en su edición, por así decirlo, de todo lo que ha escuchado de Cristo, él lo que hace es insertar en el capítulo 4 las palabras o algunas de las parábolas de Jesucristo, para que lo que hemos visto del 1 al 3, y tú dices, la gente no quiere a Cristo, la gente insulta a Cristo, la gente odia a Cristo. Bueno, aquellos que no hicieron eso, se debe a que la obra de Dios por medio de la palabra de Cristo llegó a sus corazones con tal fuerza y con tal señorío que cuando crece echa gran fruto. Eso es lo que estamos tratando de ver entonces en esta parábola, que aunque a primera vista nosotros no veamos que la palabra de Dios o Cristo es lo que yo más deseo, sino que Cristo simplemente es algo al cual pues yo voy, yo creo, pero no es nada que yo deseo. La palabra es algo simple, no es de mayor necesidad en mi propio corazón, aunque vemos el milagro como algo que pues no me llama mucho la atención, no es lo que busco ni tampoco lo que anhelo. Puede pasar desapercibido como una semilla de mostaza, pero la palabra de Dios llega y hace su efecto en cada corazón que Dios desea que haga ese efecto su palabra. La palabra de Dios en aquel entonces era, por así decirlo, minimizada. Como en el tiempo de Pablo puede decir que el evangelio o la obra de Dios es locura para algunos. Yo quiero que tú vayas allá. Porque nuevamente la semilla de mostaza como una palabra, digámoslo, minimizada, no apreciada, no ha cambiado mucho en el tiempo de Pablo y tampoco ha cambiado en nuestro tiempo. Pero el reino de Dios sigue dando su efecto. El reino de Dios sigue causando cambios. El reino de Dios sigue haciendo lo que el reino de Dios va a hacer, y es salvar a aquellos el cual Él llamó desde la eternidad. Entonces ve conmigo a 1 Corintios, porque yo quiero que tú veas en varios versículos cómo es que este comienzo del reino de Dios con la palabra de Jesús, según la obra de Jesús, es minimizado por todo lado. Estamos hablando del comienzo del reino de Dios, como aquella semilla de mostaza que se siembra y al principio nadie daría nada por ella. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, que es poder de Dios. Poder de Dios. Fíjate lo que dice ahí mismo el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Versículo 25 del mismo capítulo: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios, cosa que no hay, es más fuerte que los hombres. Cuando tú saltas ahora al capítulo 2, versículo 14, te encuentras con un versículo similar que dice lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces lo que nosotros tenemos es que el comienzo del reino de Dios, y aún sus primeros comienzos, para muchos era algo de poca importancia y era algo de locura. ¿Quién se cree que puede creer en tal cosa tan absurda como el Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, siendo Dios mismo, hombre mismo? ¿Cómo puede ser posible que algunos crean que ese es el medio de salvación? Eso es una locura. Bueno,
Si tú entiendes eso, es obra de Dios en tu corazón. Porque no es una locura. Es una obra maravillosa del poder del Señor y la voluntad del Señor, escrita por el Señor desde la eternidad. Él ha traído entonces lo que para algunos es necedad, insensatez, locura. Para Dios es sabiduría y poder que lleva a cabo el milagro de vida en todos nosotros. Por lo tanto, como una semilla de mostaza, la cual es la más pequeña en todas las semillas que hay en la tierra, en ocasiones puede que minimicemos o la gente minimice el libro y lo compare con otros libros. El libro, por ser palabra de Dios, hará el efecto y el fruto de Dios. Nadie podrá acabar con la palabra de Dios. No importa en qué cultura estemos, con qué presidente estemos, bajo qué ciudad estemos, Dios hará que su palabra eterna eche fruto eterno. Entonces ahora nos movemos a su crecimiento. Esos son los principios, como una semilla de mostaza. Los principios del reino de Dios con la palabra de Dios pueden ser pequeños, pero llevarán su fruto. Y lo vemos aquí entonces con su crecimiento. Las personas podrán llamar al plan de Dios necedad en nosotros. Nos podrán llamar necedad de Dios. Pero nuevamente unas cosas que hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de la historia de la iglesia es que es Dios quien hace que la palabra de Dios lleve su fruto. No importa en qué época la iglesia se encuentra, cada época tendrá sus problemas, pero cada época tendrá los efectos poderosos de la palabra de Dios haciendo la obra de Dios. No importa si hay momentos de avivamiento como en pocos o eventos de poca asistencia y deseo por la palabra de Dios, el Señor hará que aquellos que le pertenecen a Él, al escuchar su palabra, se sometan a ella. Por tanto, eso es tan relevante para una iglesia que está siendo plantada en medio de una cultura donde Dios no es prioridad, donde la palabra de Dios dentro y fuera de la iglesia es minimizada, no deseada. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordarnos que lo que más necesita tu alma y lo que más necesita la iglesia es la palabra de Dios predicada, es la palabra de Dios estudiada, es la palabra de Dios vivida. Ahora yo me pensaba y me detenía a pensar, eso se ha dicho cada sermón, en cada prédica. ¿No se volverá ya repetitivo para la gente? Y esta semana que oraba por ustedes, una de las cosas que yo hago es durante la semana me pongo aquí a oscuras, no prendo ninguna luz, me pongo aquí en la mitad y voy por fila y fila orando por cada uno de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra puede hacer esa obra en tu vida. Y por más que sea repetitivo para ti, otra vez la palabra, ojalá que no sea así, pero si ese es el caso, tú entiendas que lo que más necesitas y puedas ver para evidenciar es la palabra de Dios. Comienza con poco. Tómate un tiempo, deleítate en tu Señor, un encuentro con tu Señor diario. No simplemente es leerlo, estudiarlo, pero es desear ver su crecimiento en ti, porque precisamente es lo que la palabra de Dios va a hacer. Cuando la palabra del Señor llega a un corazón, ese corazón dará su fruto. Si le pertenece al Señor y verdaderamente es el corazón del Señor, el salvado en ese corazón, entonces obviamente como esa pequeña semilla de mostaza, el texto dice que crecerá y que en verdad crecerá. Ahora es tanto el crecimiento de esta pequeña semilla de mostaza que es comparado con todas las demás árboles, plantas de todas las hortalizas. Y obviamente se distingue porque cuando crece, el texto dice, sin embargo, después de sembrado, crece. Este, sin embargo, sirve como comparación de pequeño a grande. Y Marcos usa esto nuevamente para intensificar que no te quedes con la semillita en mente, pero que de la semilla tú veas lo que esto causa. Una semilla de mostaza, la más pequeñita entre todas, luego llega a ser el árbol más grande de todos. Nuevamente lo que estamos hablando aquí es el poder de lo que Dios puede hacer. Alguien que conoce una semilla de mostaza no la va a minimizar porque sabe que aunque sea pequeña va a dar su fruto grande. De igual manera, aquellos que por gracia conocen el poder de la palabra de Dios en base a la obra de Cristo, no va a minimizar sus tiempos de deleite con Dios porque tarde o temprano eso dará fruto. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo. Cuando vengan tiempos a tu vida de tentación, de cansancio, de debilidad, de renunciar a todo, y tú no has estado alimentando tu alma, cuando vengan esos tiempos va a ser mucho más difícil
ver en dónde tú estás y cómo salir de ahí. La palabra del Señor, sea que tú de pronto estés en una situación y estás leyendo la palabra de Dios y tú no estás viendo fruto ni siquiera en tu alma, o hay áreas de tu vida que no están dando fruto, pero tú no has dejado de alimentarte. El Señor, como buen Dios que es, va a iluminar áreas de nuestra vida que no le agradan a Él. Y de esos tiempos que tú no minimizaste, eso va a dar fruto en tu corazón. Cuando venga el consejo, la exhortación de Dios a tu alma y tú has estado bebiendo de la palabra de Dios, tú no la vas a rechazar. Porque tú has probado que es bueno. Tú has probado que es dulce, que hay áreas de nuestra vida que no lucen como Él. Y cuando viene la exhortación, tú en vez de rechazarla, te doblegas ante Él. Porque ves que la palabra tiene que dar el crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida. En un momento, por ejemplo, pensaron en matar a Jesús y creyeron que con esto ya se iba a acabar todo. Las multitudes pensaban, si matamos a este, se acabó todo. Los discípulos dejarán de creer en Él, obviamente, porque nadie va a creer en un muerto. Segundo, bueno, hay gente que cree en muertos. Pero segundo, esa gente ya va a dejar de compartir de esa persona, ya van a dejar de compartir en su mensaje, porque si supuestamente este es el Salvador y se va a quedar muerto, ya no van a creer en ese mensaje, ya van a dejar de creer en ese mensaje. Pensaron entonces con que perseguir a Cristo, matar a Cristo y después matar a sus discípulos, esto sería el fin del mensaje de Cristo. Pensarían que de alguna manera esa semilla no iba a dar fruto. Pensarían que de alguna manera esto se iba a acabar y que la palabra de Dios no iba a seguir siendo predicada o enseñada. Y por lo tanto tú ves que después de la muerte de Cristo, aún Cristo resucitado, empoderando a la iglesia sigue siendo perseguida. Pero asombrosamente, por más que la iglesia sufre etapas de persecución, y eventualmente nosotros seremos una generación, sea nosotros o los siguientes, que van a sufrir más persecución. Que se va a probar si realmente tú has creído en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo. Sin embargo, no hay amenazas para la iglesia, que la iglesia diga, qué miedo, van a acabar la iglesia. Jamás la acabarán. Qué miedo, van a dejar que la palabra de Dios ya no tenga su efecto. Nadie podrá hacer tal cosa. Por lo tanto, algún día, algunos dirán como Gamaliel. Y allá yo quiero que tú vayas. Quiero que vayas conmigo ahora a Hechos. Ve conmigo a Hechos, porque en un momento la iglesia primitiva vivió grandes persecuciones. Muchas persecuciones, principalmente los apóstoles, porque a ellos se les concedió el derecho y la autoridad de llevar la palabra de Dios y eran perseguidos grandemente. Sin embargo, yo creo que tú veas este relato de un consejo de un fariseo, maestro, el gran Gamaliel, que fue de gran verdad y nosotros somos testigos de tal cosa. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 5, versículos del 33 al 39. Dice lo siguiente. Después de haber encarcelado a los discípulos, dice a los apóstoles, dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Cuando ellos dijeron, no vamos a obedecerles a ustedes, vamos a obedecer a Dios. Y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo, hombres de Israel, escucha esto, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. El mensaje de Cristo como una semilla, con la palabra de Cristo como una semilla pequeña, ignorada, burlada por muchos, minimizada por otros, insultado por otros. Gamaliel les aconsejó a estos después, no se metan donde es la obra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios
es enseñada y vivida por una generación y otra generación, la palabra de Dios no tiene nada de obstáculo para que lleve a cabo su obra. Creo, creyente, tú tienes algo tan poderoso que a veces es guardado en casa. Y vemos tantas áreas de nuestra vida con problemas, con luchas, con desorden, tantas cosas sin prioridades o reocupados. Y la palabra sigue siendo lo último en nuestra lista. Nos cargamos, nos cansamos, nos quejamos, nos peleamos sin encontrar un tiempo para decir: Dios me ha dado el principio de la sabiduría, que es temerle a Él, conociéndole a Él, y no le voy a temer y no le voy a conocer si no conozco su palabra. No permitas que tu vida cristiana sea una vida de domingo a domingo sin deleites diarios con la palabra de Dios. Conozcámosle a Él, porque precisamente el reino de Dios con su Hijo Rey será aquel que lleve a cabo la obra de Dios por medio de la palabra de Dios. Y quiera Dios que tú quieras probar más de lo increíble que es ser parte del reino de Dios con el Rey Jesús y su palabra. Quiera Dios que despierte en ti y en mí un apetito mayor por decir: está bien, hay ocasiones donde realmente no me apela leer la Biblia. Ahora, yo no creo que esté solo. Si todos somos honestos, hay días de nuestra vida donde no queremos leer la Biblia. Si somos honestos, hay días donde la prioridad es salir corriendo porque voy tarde al trabajo. Donde la prioridad es: voy a callar a este niño, a esta niña, porque me están gritando todo el tiempo. Donde la prioridad quizás sea mejor ver una película en vez de leer la palabra de Dios con tu esposa. Mejores tantas otras cosas, pero nuevamente nosotros no estamos detrás de lo mejor. Estamos detrás de lo que es verdaderamente mayor y mucho mejor. Por tanto, todo lo demás tiene su orden después del orden principal, que es la palabra de Dios. Yo quiero ponerte a prueba. ¿Tú quieres realmente ver tu vida crecer? Yo honestamente creo que no hay ningún creyente que diga: yo no quiero crecer más, ya llegué. Yo no creo. Yo creo que todos aquí, me incluye a mí, quiero probar más al Señor, en el sentido de ver cuán precioso Él es, cuán grandioso es, cuando tenga ganas, cuando no tenga ganas, cuando esté cansado, cuando no esté cansado, cuando haya tomado mi café o no haya tomado mi café. No importa la situación en la cual tú te encuentras. ¿Realmente tú quieres conocer más a dicho Señor que te ha salvado? ¿Realmente tú quieres decir: mira, estoy cansado de este patrón pecaminoso, estoy cansado de esta situación en mi familia, estoy cansado en esta situación de que no sé cómo manejar esto o lo otro, estoy ya cansado? Lo mejor que Dios puede hacer es llevarnos al punto de decir: ya no puedo más, ya no más. Es en esos momentos cuando la palabra de Dios estudiada, conocida, va a comenzar a tener dicho impacto. Donde la palabra de Dios es sembrada, esa palabra de Dios dará fruto. Dará fruto no importa tu etapa en la vida, dará fruto no importa las circunstancias en tu vida, dará fruto aunque seas joven y pienses que esto es de viejos. Dará fruto aunque estés soltero y pienses que esto es para familias. Dará fruto en tu vida que quieres, digamos, decir: ¿por qué me casé? Dará fruto en tu matrimonio, dará fruto en tu vida, dará fruto en toda circunstancia en tu vida, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esta es la que va a ser dicho efecto. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, porque la palabra de Dios en sus comienzos va a crecer y va a impactar. Eso es lo tercero que vemos en el versículo 32. La semilla de mostaza, al sembrarse siendo pequeña, después crece. Interesantemente, esa semilla que crece sirve como de cuidado, sirve como de descanso y de protección. Es tanto así que el texto nos dice: sin embargo, cuando ya después crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que, fíjate esto, las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. El árbol que crece comienza a echar grandes ramas para que criaturas como las aves vengan y aniden y tengan un lugar de descanso. Bueno, algo similar podríamos decir que cuando la palabra de Dios es sembrada en nosotros, es el descanso donde venimos, no a descansar en nosotros, pero en descansar en la persona de nuestro descanso, que es Cristo. Cuando tu alma está cargada, cuando tu alma está en ansiedad, en preocupación o en alegría,
Tú tienes aquella palabra poderosa que brinda aquel descanso para ti. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a decir como el salmista: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Todos los días tienes la palabra para recordarte a ti y a mí, y yo recordarme a mí. Esto es lo que yo he creído. Su palabra es descanso para mi alma. Por lo tanto, ser parte del reino de Dios con la palabra de Dios es apuntarnos diariamente al descanso de Dios en la persona de Dios. Es descansar en Cristo, es descansar y reposar en Cristo. Por lo tanto, tú tienes la palabra para confiar en Dios. Tienes la palabra entonces para cualquier circunstancia en tu vida, tú puedas descansar en Él confiadamente, porque al confiar en Él llevarás fruto, darás crecimiento. ¿Sabes por qué? Ya que la confianza entonces es la búsqueda de su hacer en nosotros. Nosotros confiamos en Dios, no porque es lo que me han dicho. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, estamos literalmente diciéndole a Él: tú vas a hacer algo, porque yo no puedo. Tú sí vas a hacer algo. Yo tengo mis límites, y bastantes que son. Tú no tienes límite alguno. Yo tengo el momento de hasta aquí yo llegué. Sin embargo, tu palabra con la sabiduría tuya no tiene límites. Por tanto, confianza en el Señor es esta búsqueda de tú haz en nosotros, trabaja en nosotros. Es la certeza de que suya es la victoria. Es la convicción de que Él no nos dejará solos. Es la seguridad que su diestra poderosa nos cuida, nos guía, nos disciplina y nos sostiene. Es su palabra la que hace todo esto en nosotros. Por lo tanto, nuestra confianza está en la palabra, porque nuestra confianza está en la obra terminada de Jesús. Nosotros miramos la palabra y miramos a Cristo. Miramos a Cristo y miramos su palabra, porque nos recuerda nuevamente que así como esta pequeña semilla de mostaza es sembrada, la palabra de Dios va a llegar a aquel corazón cuyo Dios es su Salvador y dará su fruto y crecimiento exponencial. Dará su crecimiento. Es el fruto, es lo que va a pasar cuando tú estudias la palabra de Dios. Por eso te digo que quiero ponerte a prueba. ¿Tú quieres crecer? Toma la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, deleítate en esa palabra de Dios, porque aunque hay ataques, persecución y debilidades y luchas nuestras, tu esperanza sigue siendo Cristo. Ahí donde tú pones tu esperanza. Por eso es que Pablo llega a decir a la iglesia de Colosa y le dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Este misterio de Dios revelado en la persona de Cristo es la esperanza de nuestra gloria. Y con esto entonces Marcos resume el propósito de las parábolas. Con esto ya terminamos esta sección. Y fíjate lo que dice en el versículo 33 a 34. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Hemos dicho que, en resumen, las parábolas son enseñanzas con verdades bíblicas usando un lenguaje común, pero que su explicación es posible por la explicación de Jesús a todo corazón que Él quiera que entienda. Las parábolas son enseñanzas a todas las personas, pero su significado principal y su revelación inmediata es posible por Cristo a aquellos que Cristo quiera revelarse. Cada una de estas parábolas, y Marcos pudo anotar muchas más, pero Marcos anotó estas para recordarnos una vez más que es Cristo el Señor de su reino. Es su palabra la que da crecimiento. Es su palabra la que muestra lo escondido más ahora revelado. Es Cristo. Y Marcos termina de esta manera, como comenzó la explicación de este capítulo. ¿Tú te recuerdas en el capítulo 4, versículos 10 al 12, cuando Cristo dice lo siguiente? Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas.
Y él dice lo siguiente: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Terminas tú el versículo 34 y diciendo, sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. A veces quisiéramos, yo me imagino, no sé si te ha pasado, wow, cuánto me hubiera encantado estar como esos discípulos. Yo me imagino esas reuniones, escuchar a Cristo. Yo me imagino, yo hubiera querido estar ahí cuando Cristo explicaba algo. Y después me recuerdo y digo, espérate, yo lo tengo escrito. Yo lo tengo escrito. Y Cristo me ha dado lo que yo necesito. La palabra es suficiente. No necesito de más revelación ni imaginación y que puedas pensar, wow, yo sí hubiese entendido si yo hubiera escuchado de los labios de Jesús esta parábola. No. El mismo efecto que tuvo allá es el mismo efecto que tiene hoy. Porque nosotros tenemos escrito en la palabra 66 libros dentro de un libro que hablan la vida de Jesús, la obra de Dios en ti y en mí. Por lo tanto, nuevamente, Cristo termina diciendo, les he revelado los secretos de las parábolas. Y nosotros de este lado abrimos el libro para conocer los secretos de la voluntad de Dios escritos en su palabra. No necesitamos nada más. Tú necesitas la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios para que conforme el poder del Espíritu Santo que Cristo nos ha dejado, nos recuerde las enseñanzas de Jesús. Tú no estás solo, no estás sola. Y la gran oportunidad es que cada mañana cuando tú no quieras leer la Biblia, no quieras estudiar la Biblia, tú te recuerdes y digas, oh, el Espíritu Santo está conmigo. Él ha sido enviado por Dios y Cristo a residir en mi corazón para que precisamente me exhorte, me acompañe, me guíe, me santifique por medio de la palabra de Dios. La iglesia, junto con sus creyentes, creen precisamente que la palabra de Dios es suficiente. Y lo que más necesita nuestra alma es precisamente esta poderosa palabra del Señor. Por lo tanto, sea que en privado tú leas la palabra o en público, tienes la gran oportunidad de ver sus efectos inmediatos y eternos sobre tu vida. Que así como esa pequeña semilla de mostaza, al sembrarse, da su fruto, tú puedas seguir viendo aquella poderosa semilla en la palabra de Dios sembrada y quieras ver más que da fruto. No simplemente para tu bien, pero para el bien de otros a tu alrededor. Por lo tanto, ¿a quién le vas a compartir hoy de dicha palabra? Aprovecha los almuerzos de hoy con tu familia. Comparte lo que aprendiste. Aprovecha este día para ver a alguien en el supermercado, en la tienda, en tu vecindario, donde quiera que sea tu familiar, y recuérdales o enséñales que por gracia tenemos el libro, la Biblia, la palabra de Dios, con los secretos de Dios para cambiar los corazones que Cristo ha comprado y que Él ha salvado. Hoy, iglesia, tenemos un tesoro increíble. Y mi oración es que juntos lo podamos conocer más, porque juntos podemos darle a conocer también a Él. Que acompáñenme a orar, familia. Padre Dios, tu palabra es tan poderosa, tu reino inaugurado en Cristo, conforme la obra de Cristo y tu obra en levantarle de entre los muertos, resucitarle y ahora sentarle a la diestra tuya. Tú nos has llenado de tu amor por medio de tu Espíritu Santo y lo has derramado en nosotros. Pero gracias, Dios, porque tú no nos has dado la tarea de tratar de escribir un libro. No nos has dado la tarea ni siquiera de orar bastante para ver si alguien tiene una nueva revelación. Tú nos has dado la tarea de deleitarnos en estudiar, en aplicar y en vivir tu palabra. Y qué bendición que aún eso no es en nuestras fuerzas, es en tus fuerzas. Por tanto, sí hay fuerzas. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Por favor, santifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Ahora familia, pongámonos de pie y vamos a responder juntos.